Hola, hola, bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas. Julián de la Rosa con ustedes una vez más en este segundo encuentro que tenemos. Feliz y agradecido con Dios de poder compartir con ustedes otro día más, otra clase más. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y Él está ahora mismo en tu casa, está ahora mismo en este lugar, está ahora mismo en la habitación en la que te encuentras, tal vez en algún hospital. Quién sabe en qué parte del mundo estás, pero Dios ahí está. Por eso le pedimos a ese Espíritu Santo que descienda en este momento, que descienda sobre nosotros, que descienda sobre nuestras vidas, que descienda Espíritu Santo y danos la sabiduría para poder adquirir los conocimientos que tú quieres para cada uno de nosotros. En este día, Señor, queremos que tú nos bendiga, que nos guarde, que nos llene y que nos permita poder disfrutar el pan de la enseñanza que tú nos has permitido adquirir. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por cada una de esas personas que en este momento pueden estar escuchando y pueden dirigirse hacia ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanas, hermanos, estamos en esta segunda entrega de la materia Introducción a la Biblia, donde vamos a poder seguir adquiriendo esas pinceladas, esos pequeños tips con relación a la Biblia. Me parece que le decía en la clase pasada que el tema de la Biblia es sumamente amplio y que para poder conocer la profundidad hay que hacer un arduo estudio, licenciatura, maestría, doctorado y quién sabe cuántas cosas más. Porque es hermosa la palabra de Dios y la palabra de Dios que es Jesús palabra. Jesús palabra. Y hablábamos en la semana pasada, en la clase pasada, de ese libro sagrado, esa palabra de Dios, de cómo viene surgiendo más o menos la Biblia o de dónde procede el término Biblia, los idiomas de la Biblia y así sucesivamente. Entonces les decía que es bueno que tengan un catecismo de la Iglesia Católica a mano y también su Biblia a mano, así, ok, preferiblemente católica. Bien, entonces queremos recordar que les decía en la clase anterior que íbamos a hablar un poquito sobre la revelación e investigar qué es la revelación. Entonces, cuando vamos y buscamos informaciones en las fuentes católicas confiables, podemos encontrar tanto en el Catecismo de la Iglesia como en los diferentes documentos, Vaticano II y así sucesivamente, podemos encontrar que la revelación, tal vez eso es un concepto que tú has escuchado decir, pero que tal vez no sabes a qué hace referencia. Pero cuando hablamos de revelación, revelar es dar a conocer. Y la revelación pues viene siendo esta manifestación que Dios ha hecho a los hombres, esa manifestación de sí mismo. Dios se ha dado a conocer. Y de aquellas tantas verdades que Él consideraba necesarias y convenientes para cada uno de nosotros, que podamos recibir esos conocimientos y así estos aspectos, estos conocimientos puedan ayudarnos a obtener la salvación. Entonces, esto es la revelación. Es esa manifestación de Dios a sí mismo. Y es una revelación que se encuentra también recibe el nombre de doctrina cristiana o depósito de la fe. Y se encuentra pues en la Sagrada Escritura, se encuentra esa revelación de Dios. Podemos escudriñar las Escrituras y allí encontramos cómo Dios se da a conocer. Y también en la tradición de la iglesia. Por eso la iglesia no dice solo
Por eso la iglesia pues tiene esa, como les digo, esa adquiere o acude a la tradición de la iglesia con relación a esos grandes personajes de los primeros años de la iglesia que hicieron grandes aportes. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que es la tradición de la iglesia y que también pues esta revelación que Jesucristo confió a la iglesia y nuestra iglesia católica ya por medio de sus apóstoles, y por tanto solo la iglesia tiene autoridad para custodiar esta revelación, para enseñarla de una manera que no tenga errores. Por eso la iglesia no está de acuerdo con la libre interpretación de la Biblia, porque muchas personas en esa libre interpretación lo que buscan es confundirse, lo que hacen es provocar divisiones. He visto muchísimos testimonios de muchas personas que de diferentes iglesias protestantes, por ejemplo, que han surgido grandes divisiones por la interpretación de la Biblia. Uno lo interpreta de una forma, otro de otra manera, y como no se ponen de acuerdo, entonces deciden dividirse. La división no viene de Dios. La división quien la pone es el diablo. Y es importante que entonces, cuando empezamos a profundizar un poquito en esa revelación de Dios, pues Dios revela su designio amoroso. Y Él dispuso en su gran sabiduría, en su inmensa sabiduría, revelarse a sí mismo, darse a conocer, dar a conocer ese ministerio de su voluntad, pues mediante el cual los hombres, por medio de Cristo Jesús, el Verbo encarnado, tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina, como podemos leer en la encíclica Dei Verbo, capítulo 2. Entonces, Dios, como nos dice la palabra, como nos dice en su palabra, en Efesios, en Primera de Timoteo 6:16, oigan lo que nos dice el Señor. Dice: el único que posee la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él el honor y el poder por siempre. Amén. Entonces podemos ver cómo Dios, que habita en esa luz inaccesible, que nos ayuda a entender que somos personas limitadas y que no tenemos acceso pleno al conocimiento de Dios, por lo menos en esta vida. Y a pesar de todo, Él quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, a esos hombres libremente creados por Él, y para hacer de ellos en su Hijo único, hijos adoptivos, como nos dice Efesios 1 del 4 al 5. Al revelarse a sí mismo, entonces Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Y hay unas palabras que decía uno de los grandes padres de la iglesia, San Ireneo de León. Dice, o hablaba en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Él decía: el Verbo de Dios, hombre, ha habitado en el hombre. O sea, el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre, valga la redundancia, a comprender a Dios, y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Y aquí en pocas palabras, San Ireneo nos habla de esa llegada de nuestro Señor, que siendo Dios se despojó de sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros, como nos dice el evangelista San Juan. Entonces, esta revelación tiene o cuenta con varias etapas, según nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando nosotros escudriñamos en las Sagradas Escrituras, podemos ver cómo Dios desde el principio
se está manifestando, se está dando a conocer, está dando señales, ha dado señales de su existencia y se ha revelado en muchísimas ocasiones, se dio a revelar o se dio a conocer. Podemos ver que Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonios perennes de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente en nuestros primeros padres, ya desde el principio, y los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Podemos recordar esos relatos de la creación que nos hablan en el libro del Génesis, cómo Dios se daba a conocer, cómo Dios hablaba con Adán, se comunicaba con él y luego con los demás, con los descendientes de Adán, que iban desarrollándose, que iban teniendo esa relación con Dios, y cómo Dios tenía ese contacto con esas personas. Y podemos ver cómo también esta revelación no fue interrumpida por el pecado de los primeros padres. Dios, pues en efecto, cuando vemos cuando leemos en las Sagradas Escrituras que el hombre cayó, que el hombre pecó, vemos que Dios pues le da una lección al hombre, pero le dice que no todo está perdido, y habla da como un preámbulo, una anticipación de esa venida de nuestro Señor, que iba a venir a rescatarnos y a enseñarnos a nosotros cómo vivir como hijos de Dios. Bien, y vemos cómo en esas diferentes etapas Dios se manifiesta en cada una de esos grandes personajes que vemos en la Biblia, como lo fue con Noé en el arca en el diluvio, cuando el tiempo de Noé, cómo Dios pues vio que el pueblo se estaba desviando del camino, cómo ese pueblo estaba yendo detrás de la concupiscencia de la carne, cómo estaba yendo detrás de los placeres de la carne, cómo estaba buscando a otros dioses falsos. Y esos dioses que no hacían nada y que no tienen ni tenían ninguna existencia, ninguna veracidad. Y pues Dios permite que venga este diluvio y hace esa alianza con Noé. Y dice el catecismo: este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, está destinado a limitar el orgullo de la humanidad, caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad de la manera de Babel. Recordemos la torre de Babel cuando cayó, donde el hombre estaba también lleno de orgullo, lleno de ignorancia, donde el hombre quería ser como Dios, quería alcanzar a Dios. Realmente el ser humano ha vivido muchas etapas y muchos momentos en las que ha quedado mal ante los ojos de Dios, donde la humildad ha desaparecido casi del todo de sus corazones. Pero Dios, que nos ama, siempre se ha mantenido fiel. Podemos ver también cómo Dios hace esta gran alianza con nuestro padre de la fe, Abraham, para reunir a esa humanidad dispersa que se dispersó ya en la torre de Babel. Dios busca reunir una vez más a su pueblo, como nos dicen los profetas. Dice: quiero ver a mi pueblo como polluelos debajo de las alas de una gallina. Así quiero también yo tener a mi pueblo. Y Dios pues nos habla a través de Abraham y hace esta alianza con él. Y lo llamamos el padre de la fe, porque dio testimonio de que realmente era un hombre que creía en Dios de una manera honesta, sincera y entregada. Y a la edad que Dios llamó a Abraham, señores, para Dios no hay tiempo que pueda limitar
sus planes con nosotros. Independientemente de la edad que tú tengas, de las circunstancias que tú hayas vivido, de tu pasado, Dios de todas maneras te llama y quiere revelársete, quiere darse a conocer, quiere que tú le conozcas, y puedes utilizar estas sagradas escrituras para que puedas adquirir ese conocimiento de Dios y a través de la iglesia y de la sana doctrina. Entonces, ese pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, como nos dice en Romanos 11:28. Y esos patriarcas también, los profetas y otros personajes que encontramos en el Antiguo Testamento, podemos ver que han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia. Y podemos ver que hoy en día, como nos dice el catecismo, esas personas dejaron un legado y son personas que hoy en día siguen siendo mencionadas. Los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que son conocidos por toda la humanidad prácticamente y por religiones que no son cristianas. También pues luego podemos ver que en esas etapas de revelación Dios pues da forma a su pueblo Israel, y después de la etapa de los primeros de los patriarcas, pues Dios construyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció en él la alianza del Sinaí y le pidió por medio de Moisés su ley para que lo reconociese y le sirviera como el único Dios y verdadero Padre, proveniente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Algo importante es recordar, como nos dice el catecismo, que Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, como nos habla en Éxodo 19:6, sobre el que se invocare el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios llamó primero. Israel, literalmente hablando, es así. Pero eso no quiere decir que solamente es Israel el único pueblo llamado, sino que hoy en día todos los que hemos aceptado la fe pertenecemos a este pueblo de Israel. No solamente Dios está limitando a una pequeña porción de tierra, no, ya eso se ha hecho extensivo y se ha hecho universal, ese llamado de Dios a nosotros, y no solamente se le reveló al pueblo de Israel, sino que ya se ha revelado prácticamente a todo el mundo y se ha dado a conocer. Y ahí podemos ver ese envío que Jesús le hace a los apóstoles: vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Y es una forma de Dios siguió dándose a conocer a través también de los apóstoles. Y por eso podemos ver cómo Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación, Dios ha dicho todo en su verbo. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 65, donde nos dice: muchas veces y el mundo y de muchos modos Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. También Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Dice: en Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Así nos enseñaba San Juan de la Cruz. Y decía, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, como nos habla también Hebreos 1, del 1 al 2. Nos dice también: porque en darnos como hijos
nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra. Todo nos ha hablado junto y de una vez en esta sola palabra. Señores, podemos ver cómo Dios se da a conocer en su Hijo Jesús y cómo las Sagradas Escrituras desde el Génesis empiezan a hablar de ese Jesús. Por ejemplo, Moisés es conocido como la prefiguración de Cristo. Bien, Moisés llegó como el Salvador, como un Salvador del pueblo de Israel, que estaba sometido bajo la esclavitud de Egipto. Y durante 400 años estuvieron allí sometidos bajo la opresión egipcia. Y luego Moisés llega como ese que viene a rescatarlo. Y así pues Dios, podemos ver cómo es esa prefiguración de Jesús. Y Moisés tuvo un gran rol al momento de desempeñarse como ese libertador del pueblo de Israel. Y así podemos ver cómo Dios en las diferentes etapas de la humanidad nos habla, se nos revela. Y algo importante que quiero que quede muy claro con el tema de la revelación, y es que no habrá otra revelación. No habrá otra revelación. Y la palabra de Dios es muy clara con eso. La iglesia es muy clara y precisa con relación a la revelación. Y el catecismo de la iglesia nos enseña que la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. No viene otro Mesías. Jesús es el único, y ustedes lo van a ver en otras materias más adelante. Y esta fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo, que es plenitud, de la que ya Cristo nos dio a conocer en su plenitud. Entonces, es el caso de ciertas, como les decía al principio, de ciertas religiones no cristianas que siempre tienen teorías y tienen pues teorías diferentes. Y hay muchas contradicciones y muchas divisiones en sus diferentes doctrinas, en las diferentes doctrinas que enseñan. Entonces, mis hermanos, ya nosotros más o menos tenemos conocimientos generales sobre lo que es la tradición. Y en el próximo encuentro vamos a seguir hablando un poquito sobre esa tradición, lo que es la revelación, lo que es la tradición apostólica, que es un tema sumamente interesante que muy pocas personas comprenden o lo desconocen, y por eso suelen cometer tantos errores teológicos al momento de predicar, donde muchas veces tenemos una doctrina protestante donde decimos solo la Biblia. Señores, no solo la Biblia, está la tradición de la iglesia. Bien, así que nos vemos en un próximo encuentro y vamos a seguir abundando de este tema y otros puntos muy importantes que debemos conocer con relación a la revelación y a las Sagradas Escrituras. Bendiciones, que tengan un excelente día.